Un saludo amigos, si ya nos preocupaba la geoingeniería, ¿qué decir sobre la bioingeniería? Y es que mientras las noticias atroces del día a día nos mantienen con la tensión entre guerras y vergüenzas políticas en máximos históricos, paralelamente estamos cada vez más cerca de que se cree vida artificial. De hecho, acaban de crear la primera levadura sintética del mundo, un hito de la ingeniería biológica. Se trata de una cepa de levadura con más de un 50% de sus cromosomas producidos a la carta, lo que supone un primer paso para generar vida artificial. Es la primera vez que se construye un genoma sintético de un eucariota, un organismo vivo con núcleo, al igual que los animales, plantas y hongos. La levadura fue el organismo elegido para el proyecto, ya que tiene un genoma relativamente compacto y la capacidad innata de unir ADN, lo que permitió a los investigadores construir cromosomas sintéticos dentro de las células de levadura. El cromosoma sintético ha reemplazado a uno de los cromosomas naturales de una célula de levadura y después de un minucioso proceso de depuración, ahora permite que la célula crezca con el mismo nivel de aptitud que una célula natural. El genoma sintético dicen que ayudará a los científicos a comprender cómo funcionan los genomas y también tendrá muchas aplicaciones. Personalmente, miedo me da pensar en esas aplicaciones. Ellos afirman que otorgan a las células capacidades novedosas que no se encuentran en la naturaleza. Una de estas características permite a los investigadores obligar a las células a mezclar su contenido genético, creando millones de versiones diferentes de las células con diferentes características. De esta forma afirman que se pueden seleccionar individuos con propiedades mejoradas para una amplia gama de aplicaciones en medicina, bioenergía y biotecnología. Ellos afirman que los cromosomas sintéticos son logros técnicos masivos por derecho propio, pero también abrirán una enorme gama de nuevas capacidades sobre cómo estudiamos y aplicamos la biología, afirman. Esto podría ir desde la creación de nuevas cepas microbianas para una bioproducción más ecológica, hasta ayudarnos a comprender y combatir las enfermedades, ha señalado el Dr. Bloom. El profesor Tom Ellis, por su parte, ha explicado que al construir un cromosoma rediseñado de telómero a telómero y demostrar que puede reemplazar perfectamente un cromosoma natural, el trabajo de nuestro equipo establece las bases para diseñar y fabricar cromosomas sintéticos e incluso genomas para organismos complejos como plantas o animales. No olvidemos que en junio de este mismo año 2023, se crearon embriones humanos sin óvulos y sin espermatozoides, en un avance científico que está llamado a plantear serias cuestiones éticas y jurídicas, por no entrar en otros campos. Estos embriones, creados en un proyecto conjunto de la Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico de California, se asemejan a los embriones en las primeras fases del desarrollo humano. No tienen cerebro ni corazón, pero sí células que formarán la placenta y el saco vitelino. Los científicos creen que su hallazgo podría aportar información significativa y ayudar a la investigación de trastornos genéticos raros y las causas biológicas del aborto espontáneo, pero los embriones sintéticos no están amparados por las leyes de la mayoría de los países del mundo, lo que significa que plantean graves problemas éticos y legales en relación con el uso de embriones humanos en un laboratorio. Hasta este avance, los científicos tenían que atenerse a la regla de los 14 días, lo que significaba que estaban limitados a permitir que los embriones se desarrollaran en un laboratorio durante un máximo de 2 semanas, y mucho me parece tratándose de embriones humanos. A partir de ese momento, los investigadores tenían que esperar a una fase más avanzada de su desarrollo para retomar su estudio, basándose en exploraciones de embarazos y
embriones donados a la investigación. El deseo de comprender este periodo del desarrollo de un embrión, que comienza el día 14 y termina alrededor del día 28, fue la principal motivación de los trabajos para crear embriones humanos sintéticos. La profesora Magdalena Zernicka-Goetz, de la Universidad de Cambridge, describía el trabajo en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Células Madre, celebrada en Boston, diciendo: podemos crear modelos similares a embriones humanos mediante la reprogramación de células madre embrionarias. Antes de la charla, declaró a The Guardian: es precioso y está creado íntegramente a partir de células madre embrionarias. Aunque aún no está claro si los embriones sintéticos podrían seguir desarrollándose más allá de sus primeras fases, implantarlos en el útero de una paciente sería ilegal y no hay perspectivas a corto plazo, o al menos eso dicen, de que se utilicen con fines médicos. Como vemos, se han sobrepasado ya todos los límites éticos, jurídicos y sobre todo humanistas y espirituales. Las mentiras que nos arrojan a la cara todos los días están disfrazadas de buenos fines, siempre, cuando realmente están únicamente generadas por intereses siniestros y transhumanistas, siendo la realidad ya una distopía impuesta. Solo nos queda aferrarnos a nuestra humanidad más profunda, en un íntegro rechazo a la vida artificial, a la política artificial, a la alimentación artificial, a la genética artificial, a la inteligencia artificial, si no queremos que la próxima generación sea simplemente eso, la primera generación artificial. Nos vemos en el próximo vídeo.